daros las gracias y la bienvenida y por vuestra participación en esta webinar que vamos a celebrar en la mañana de hoy sobre la transformación digital, el camino hacia la automatización de la empresa. Este evento se organiza dentro del marco del proyecto de CEA más Empresa, cuyo objetivo es difundir y promover la cultura empresarial y apoyar a las empresas para mejorar su competitividad. Este proyecto viene desarrollándose a través de la Confederación de Empresarios de Andalucía, junto con la financiación de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. Cuando se inició la pandemia con el COVID, bueno, pues este proyecto tuvo que adaptarse a un sistema de celebración de eventos online que la verdad es que tuvo muy buena acogida porque nos permite dar una respuesta muy rápida a las situaciones, a las normativas y a cualquier información que puede ser de interés para los empresarios. Prueba de ello, evidentemente, pues es la webinar que hoy tenemos puesta en marcha, ¿no? Sobre la transformación digital. ¿Qué es lo que pretendemos con esta jornada? Bueno, pues lo que queremos ver es cómo avanzar en la transformación digital hasta llegar a ser pues, una empresa con sus procesos 100% digitalizados y pasar por todas lo que son las fases necesarias para conseguir la máxima eficiencia en estos objetivos, ¿no? Para ello hoy bueno, pues tenemos la suerte de contar pues, con dos expertos en la materia de la empresa PFC Grupo. Tenemos a Pablo Sierra, que es socio de la firma, informático, nos dice que es informático de carrera y de vocación, donde bueno, pues desarrolla las labores de director de desarrollo de productos, buscando siempre pues, tecnología novedosa y aplicándola entre sus clientes, ¿no? Lleva ya más de 20 años en este sector, trabajando tanto en empresas privadas como en organismos públicos, ¿no? Impulsor de proyectos pilotos con tecnología BPM, RPA, a mí esas cosas que me suenan un poco extrañas, y profesor de diversos másteres ligados a lo que es la gestión empresarial y las buenas prácticas. También nos va a acompañar en la mañana de hoy Gemma Granado, directora de transformación empresarial de la misma empresa, PFC Grupo. Es licenciada en química orgánica también por la Universidad de Oviedo y ha desarrollado productos de consultoría también relacionados con procesos de mejora dentro de las organizaciones, que es como un paso previo a la automatización de esos procesos, ¿no? Ha desarrollado una metodología para aprender gestionando, se llama Cocinando Procesos, y que me imagino que lo vaya a explicar durante... Sí, saldrá a reducir, ¿no? Durante la webinar. Y es aprender de un modo fácil, ¿no? Bueno, yo no... simplemente recordaros que las preguntas que puedan surgir durante la exposición, pues podéis hacerlas a través del chat, ¿vale? Y lo podemos... Como vosotros queráis hacerlo, sí, mejor, sí, vamos. Y lo podéis ir haciendo o bien sobre la marcha o al final de cada una de las exposiciones o al final de la webinar, ¿vale? Y bueno, pues también pediros que al final de la webinar se va a enviar un pequeño cuestionario de evaluación, que por favor lo respondáis porque eso siempre nos va a ayudar a ir mejorando. Y sin más, bueno, pues le voy a ceder la palabra a Gemma, que va a ser la primera ponente, y espero que sea muy provechosa. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como ya me han presentado, yo soy Gemma Granado y mi labor es comentaros la parte inicial, cómo una organización llega con éxito realmente a la transformación digital, que es un paso posterior a lo que yo os voy a contar y que voy a dejar en manos de Pablo posteriormente. Lo primero que voy a hacer es compartiros la presentación para que todos podamos seguir poco lo que os quiero comentar. Supongo que ya estaréis todos viendo la pantalla. Entonces, bueno, como nos adelantaban, estamos en una webinar en el que el objetivo principal es ver cuál es el camino para la transformación digital de una organización y nos van a hablar pues, de automatización y robotización de procesos. Pero, ¿qué hay antes de todo esto? Las empresas no llegan a la automatización de repente. El objetivo de esta webinar es trasladar a todos los participantes los pasos que hay que seguir para avanzar con éxito en una transformación digital en sus organizaciones. Y para ello, ¿qué vamos a ver?
vamos a ver un poco no solamente el ciclo de transformación digital, sino vamos a iniciar con una fase anterior que es el ciclo de transformación empresarial. Evidentemente del que va a depender luego el ciclo de transformación empresarial. Vamos a ver cuáles son las claves para enfrentar con éxito ese ciclo de transformación empresarial y para ello vamos a ver cuáles son las áreas de mejora que impiden esa transformación en las organizaciones, cuáles son las causas que las originan y qué soluciones podemos plantear en función de las causas que estemos identificando en las organizaciones que pueden dar lugar a esas áreas de mejora. A partir de ahí, Pablo pasará a comentarnos ya toda la parte de automatización de procesos, cómo es robotizar tareas, cómo se puede hacer, qué hacer en una organización para poder medir con éxito utilizando herramientas informáticas. Y vamos a ver un caso real de uno de nuestros clientes, que es Supermercados Más y Más. Una vez que Pablo acabe ya con la parte teórica, yo os comentaré un poco de una forma muy sutil qué es esta empresa y cuáles fueron los pasos que fuimos dando para llegar hasta el momento actual que estamos trabajando con ellos. Bueno, pues como os estaba adelantando, ¿cuáles serán las claves? O tenemos que ver cuáles son las claves para avanzar de forma segura en la transformación empresarial. Y esto nos va a permitir conseguir un éxito en la transformación digital. ¿Qué grandes áreas de mejora son las que impiden la evolución de las organizaciones y, por tanto, esa transformación empresarial, esa transformación, esa mejora en las organizaciones? Eso es lo primero que tenemos que analizar. Con la experiencia que tenemos en PFS, os comentaban que Pablo lleva más de 20 años, pues yo llevo más de 20 años. Yo siempre cuento que empecé en PFS embarazada de mi hijo mayor, que hace 20 años en diciembre. Por lo tanto, llevamos muchos años trabajando ayudando a las organizaciones a su transformación. Pues realmente las organizaciones, cuando tú les haces esta pregunta, lo que te contestan la mayoría de ellas es: tenemos una deficiente comunicación interna, los equipos de trabajo no funcionan, no se comunican, no se trasladan la información, o los diferentes departamentos, uno no sabe lo que pasa en el otro. Eso es una de las primeras cosas que te dicen de forma general las organizaciones. Y otra de las cosas que nos cuentan siempre cuando empezamos a trabajar con las organizaciones es la baja eficiencia o la baja productividad de sus procesos y de sus actividades. Bueno, realmente atajar estas dos cuestiones de forma global, sin ir a un nivel mayor de detalle en el análisis de cuáles son las causas que las están produciendo, es inabordable. ¿Vale? Tenemos que concretarlo mucho más, porque si no realmente, ¿por qué tenemos esa deficiente comunicación? ¿Por qué hay esa baja eficiencia? Tenemos que bajar en ese nivel de concreción. Y esto nos ha llevado a identificar o a trabajar en la identificación de cuáles son esas diferentes causas que pueden originar esas áreas de mejora en las organizaciones con las que estamos trabajando. Estas causas pueden ser muy diversas. Ahora las vamos a ver. Y nos lleva a que si no hacemos un buen análisis de esas causas, las soluciones que estamos implementando en las organizaciones, nos van a pasar dos cosas: que la solución sea errónea, no tenga la solución que estamos tomando no vaya alineada con el problema que realmente tiene la organización, y por otro lado, que aun siendo una buena solución, no se esté llevando a cabo en el momento adecuado dentro de la organización. Esos son dos grandes errores que cometen las organizaciones cuando se ponen. Uno es el caso en el que estamos hablando hoy. Es cierto que en la situación actual en la que vivimos y en el entorno en el que nos movemos, donde la digitalización nos rodea a todos, siempre pensamos que es lo primero que tenemos que hacer en una organización. Bueno, pues vamos a ver cómo realmente para llegar al tema de digitalización, antes hay que ir dando otros pasos para que esa digitalización sea correcta, porque si no lo que podemos encontrarnos es que realmente estamos digitalizando procesos que no están bien optimizados o que no es la forma correcta que tiene que tener de trabajar la organización. Por eso es importante, o por eso quisimos acompañar esta presentación de automatización y robotización con esta parte inicial, ¿vale? Para que podáis hacer una reflexión en cada una de vuestras organizaciones en el momento que decidáis automatizar. Como os comentábamos, más de 20 años trabajando, ayudando a organizaciones, nos ha llevado a que también nosotros nos sentemos a pensar y hemos identificado hemos clasificado las causas que pueden originar esas áreas de mejora en 4 tipos. ¿Qué nos indican estos 4 tipos de causas? Nos indican claramente el estado evolutivo en el que está una organización y, por tanto, cómo tenemos que enfrentarnos a su transformación. Y, por otro lado, qué tipo de soluciones hay que implementar en esa organización y en qué orden hay que implementarlas.
para asegurarnos de que esa organización va a llegar con éxito y para plantearle las actuaciones a la organización con una seguridad. Luego es cierto que la organización es libre de decidir saltarse determinados pasos, pero nuestra labor como consultores siempre es decirle cuáles serían los pasos correctos para que nos permitirán asegurarle más o menos un éxito en esa transformación digital. ¿Cuáles son ese primer tipo de causas? Pues seguramente las vais a identificar claramente cuando yo os las vaya diciendo. Las organizaciones, o cuando estamos hablando con ellas, nos trasladan pues, muchas veces falta de liderazgo, no tienen claramente definidos los valores que se tienen que respirar dentro de la organización. ¿Por qué apuesta esa organización? ¿Vale? ¿Cuáles son sus claves de éxito? ¿Cuáles son los valores que quiere que el cliente identifique? También nos encontramos muchas veces con una deficiente definición, primero, de la estrategia y posteriormente un deficiente despliegue y comunicación de la misma. ¿Vale? Muchas veces las organizaciones no tienen claro a dónde ir y a veces si tienen claro dónde ir, si su equipo directivo lo tiene claro, muchas veces no se traslada convenientemente a sus equipos de trabajo, por lo tanto, los equipos de trabajo que tienen que ayudar y son los que tienen que fomentar que esa estrategia se cumpla, no saben hacia dónde tienen que ir. Y otro de los temas importantes es una falta de definición y asunción de responsabilidades. No están claramente definidas y las personas muchas veces no saben cómo tienen que hacer las cosas o qué cosas tienen que hacer. Esto nos identificó un tipo de causas que nosotros llamamos que están relacionadas con crear cultura interna. Ese es como el primer nivel de causas. ¿Cómo crearemos cultura dentro de una organización? ¿Cómo hacemos que esas causas que están originando esas primeras áreas de mejora se puedan ir solucionando? Pues evidentemente, si estamos hablando de esa falta de liderazgo, de esa falta de valores dentro de una organización, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con las personas, tenemos que trabajar con el talento interno y desarrollar las habilidades, sobre todo en este caso todavía del equipo directivo. El equipo directivo tiene que tener claro cómo fomentar luego el liderazgo dentro de su equipo de trabajo. Cuando estamos hablando de que hay una deficiente definición y comunicación de la estrategia, pues evidentemente tendremos que crear una metodología interna para definirla, para comunicarla, que irá mejorando con el paso del tiempo. Y cuando estamos hablando de la falta de definición y asunción de responsabilidades, tenemos que definir y actualizar y comunicar en nuestro organigrama de una forma continua. Eso es algo que está vivo, ¿vale? Que cambia de forma habitual. Las empresas con las que nosotros trabajamos, yo me encuentro que a veces cuando dejas de tener contacto de ellos durante un tiempo, vuelvo a aparecer y realmente a lo mejor el organigrama ha sufrido grandes cambios o las tareas que desarrollan ya son otras completamente diferentes, están en evolución, pero eso tiene que comunicarse, tiene que definirse correctamente. Con esto estaríamos en el primer nivel de causas que empiezan en una organización a permitir que la transformación empresarial se desarrolle de una forma correcta. ¿Cuál es el segundo nivel de causas que hemos identificado? ¿Con qué están relacionadas? Ese segundo nivel de causas va a estar relacionada con los procesos, precisamente, con no tener correctamente sistematizadas los procesos, las tareas, los proyectos estén sin planificar. Toda esa parte de planificación, de mejora de procesos, de identificación de esos procesos, es otra de las grandes áreas de mejoras que impiden la transformación de las organizaciones. Y una vez que los tenemos identificados, lo que nos pasa muchas veces es que no tenemos metodologías que nos permitan mejores productividades, mejores eficiencias. Hay metodologías definidas, ¿vale?, que nos van a permitir trabajar sobre este tipo de cosas. Y por otro lado, muchas veces no tenemos una buena identificación de las necesidades de formación o la formación que realizamos en nuestros equipos de trabajo es poco eficaz, porque como no hay un buen análisis previo de qué formación necesitamos, pues la formación que realizamos no es eficaz. Y muchas veces porque esa formación tiene que estar relacionada con los dos puntos anteriores, con que los procesos estén bien desarrollados, estén bien definidos, bien sistematizados y, por tanto, formar a la gente sobre esos procesos y lo mismo sobre las metodologías de mejora o metodologías de productividad interna. ¿A qué llamamos o cómo identificamos este tipo de causas? Las identificamos como mejorar la operativa, ¿vale? Tenemos una parte que es generar cultura y estamos en el paso siguiente que sería mejorar la operativa interna de trabajo. Cuando estamos hablando de esta mejora, de mejorar la operativa, las soluciones que podemos implementar pues van a estar relacionadas con la estandarización de esos procesos, con la creación de grupos de mejora internos multidisciplinares y transversales a los diferentes departamentos, porque los procesos no son por departamento, los procesos van a ser siempre transversales a los departamentos,
Y esto nos permitirá, además, generar una motivación. Estaremos trabajando también la cultura cuando estamos trabajando en esta mejora de la operativa. Y aquí entrarían pues, la utilización de metodologías lúdicas, ¿vale? Como la que os comentó que llevamos a cabo desde PFS con ese Cocinando Procesos. Luego, cuando os hable un poco de más y más, os resumiré qué es esa actividad que hemos hecho con parte de sus equipos de trabajo y con otras organizaciones en Asturias. Bueno, y en existencia de metodologías de productividad, bueno, pues habrá que ver qué metodologías contrastadas internas, como pueden ser metodologías Lean, como pueden ser metodologías Six Sigma, otro tipo de mejoras, otro tipo de metodologías que nos van a permitir trabajar en la mejora de la productividad interna. Y por otro lado, tendremos que definir pues un plan de formación adecuado a medida de las necesidades que se identifiquen dentro de la organización. Estamos ya en el tercer nivel de causas. Ya hemos evolucionado en crear cultura interna de mejora, ya hemos evolucionado en mejorar la operativa de trabajo. Pues bien, ahora llega la parte en la que más tiempo vamos a dedicar en esta webinar, que es que no disponemos de herramientas de automatización. Y eso también nos puede generar que la transformación empresarial se pare y, por tanto, en este caso ya estaríamos entrando en el camino de la transformación digital. Además, tenemos tareas manuales que son repetitivas. Y por otro lado, introducimos los mismos datos N veces en muchas herramientas, que eso es algo que las organizaciones nos trasladan prácticamente siempre que hablamos con ellas de esta parte de transformación. Cuando estamos en este momento es cuando las organizaciones realmente lo que necesitan es automatizar. ¿Qué tenemos que hacer para poder automatizar? Ya decíamos, no disponemos de herramientas, tareas son repetitivas, tenemos datos introducidos en varias herramientas. ¿Qué necesitamos en este caso? Elegir buenas herramientas tecnológicas, DPM, RPA, teniendo claro que las causas anteriores deben de estar superadas y deben de estar ya trabajadas, es decir, los procesos que vamos a automatizar tienen que estar ya bien definidos y tienen que estar optimizados. ¿Eso quiere decir que no podemos automatizar hasta que no esté todo? No, ¿vale? Es un ciclo de mejora continua. Las herramientas de automatización también se van a ir mejorando a medida que mejoremos o que sigamos mejorando nuestros procesos. Pero por lo menos habrá que haber realizado un buen análisis de en qué momento estamos y si es el momento óptimo para automatizar o qué debemos de automatizar en cada momento. Es decir, cuál es el flujo lógico de esa automatización. A partir de aquí, el cuarto nivel de causas, el cuarto tipo de causas, están relacionadas con la inexistencia de indicadores, de KPIs que nos permitan tomar decisiones, con la deslocalización de la información en herramientas que no están conectadas, con la inexistencia de herramientas de medida. Cuando estamos hablando o identificamos este tipo de causas en las organizaciones, estamos hablando de que la organización lo que necesita en ese caso es medir. Para poder medir, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero de todo, si no tenemos esos indicadores o no en todos los procesos los tenemos bien definidos, lo primero que tenemos que hacer es definirlos. Esto se suele hacer de forma paralela cuando estamos mejorando la operativa, cuando nosotros estamos trabajando los procesos. Lo lógico es que la mejora de esos procesos vaya acompañada de la identificación de nuevos indicadores o la mejora de indicadores que puedan existir en la organización. Además, solemos tener deslocalizada la información en herramientas que no están conectadas entre sí. Y no siempre tenemos herramientas que nos permitan una buena medida, una fácil obtención de los datos para poder obtener esos KPIs de forma automática. ¿Cómo damos solución a todo esto? Pues eligiendo e implantando herramientas para obtener datos, ¿vale? Herramientas tecnológicas que nos permitan de una forma automatizada obtener toda esa información. Es cierto que no todas las organizaciones están en el mismo nivel de causas para poder trasladarse, para poder llevar a cabo esa transformación empresarial y por ende la digital. Y no solamente eso, sino que dentro de una misma organización podemos tener distintas evoluciones de los procesos que se desarrollan en la misma. ¿Vale? No todos los procesos de una organización se encuentran en el mismo nivel de madurez y, por tanto, podemos estar trabajando, en unos ya podemos estar automatizando y a lo mejor en otros todavía estamos optimizando y no pasa nada, es el ciclo natural de las organizaciones y el ciclo natural de la transformación empresarial. ¿Cómo sería, por tanto, si tuviéramos que dibujar ese ciclo de transformación empresarial que tienen que tener en mente las organizaciones, impulsando así, evidentemente, la transformación digital, que es un poco el tema estrella de lo que estamos hablando hoy?
pues realmente este es el ciclo de transformación empresarial que debería de tener en mente una organización cuando quiere que esa transformación empresarial sea parte de su cultura de empresa, porque una organización no deja nunca de transformarse. El entorno se transforma continuamente, nuestro ecosistema está cambiando de forma continua y nuestras empresas no le queda más remedio que estar continuamente adaptándose a esos cambios del ecosistema, ¿vale? Entonces, realmente ese ciclo que ellos está transformando, si lo tuviéramos que dibujar, o en PFS lo hemos dibujado de esta manera. Tenemos un tipo de causas o un ciclo de mejora que está relacionado con mejorar la operativa. Lo siguiente cuando mejoramos la operativa es automatizarla y lo siguiente es medir. Pero en el centro tenemos esa forma de crear cultura, ¿vale? No hemos querido que el crear cultura sea ni la primera fase ni la segunda, no, sino que esa creación de cultura se está dando en la organización a medida que se están llevando a cabo cualquiera de las otras fases de la transformación empresarial. Y esto era un poco lo que yo quería trasladaros antes de que Pablo empezase a hablar realmente de la parte más pura de automatización y medición, que es un poco los protagonistas de la webinar de hoy. Pero no queríamos dejar de indicaros la importancia de pensar y analizar todas estas cuestiones que yo os he trasladado antes de decidir automatizar en una organización. Entonces, bueno, como mi labor era un poco esta parte más introductoria, voy a dejar ya paso a Pablo para que nos traslade ya un poco de forma más concreta, pues cómo sería la transformación ya digital. Es decir, estaríamos en ese tercer y cuarto paso de automatizar y medir. Pues Pablo, voy a dejar de compartir mi presentación y te doy paso. No sé si se me escucha. Sí. Vale, perfecto. Pues voy a compartir mi pantalla. Vale. Entiendo que sí. Muchas gracias, Emma, por la introducción y por, sobre todo, aclarar la importancia que es pasar esta serie de fases y ser conscientes de que si no tenemos una organización lo suficientemente madura para cometer cambios, hacer una transformación digital, pues va a ser un poco fracaso. Al final, nuestra experiencia en clientes nos dice eso. Hasta que una organización no está suficientemente madura a cometer cualquier cambio, lo único que va a servir es para al final, pues para hacer un despilfarro de dinero y no llevar a ningún sitio. De ahí la importancia de pasar las fases anteriores, tener ya la cultura dentro de la organización y, sobre todo, tener claro cuáles son los procesos a nivel de definición y a nivel de prioridad en cuáles nos tenemos que centrar y empezar a automatizar, ¿vale? Ahora vamos a empezar a hablar ya de temas bastante tecnológicos e informáticos. Ya sabéis que los informáticos, como somos un poco frikis, pues antes de nada, y nos gustan mucho las siglas, vamos a aclarar 4 o 5 cositas, ¿vale? Y ya nos ponemos a, sobre todo, ¿no?, que conozcáis herramientas, metodologías para llevar a cabo automatizaciones de procesos, ¿vale? Bueno, yo creo que ya hemos explicado lo que es al final la transformación digital, ¿no? No deja de ser una transformación empresarial, pero orientada a la parte digital, en la que lo que se busca es sustituir los métodos manuales tradicionales heredadas de los negocios de siempre, pues por alternativas digitales que nos permitan, con el mismo coste que tenemos, abarcar más partes o llegar a ser más grandes y tener más retorno de la inversión. Por eso está aquí puesto este importante punto, que al final es lo que se busca con toda esta implantación de metodologías y tecnologías, que es el retorno de la inversión, el ROI, ¿vale? Si no, hacer cualquier proyecto de este tipo, si no vamos a optar a tener un retorno a la inversión, es una tontería, ¿vale? Automatizar un proceso, aquí podemos meternos en una gran discusión, pero bueno, es importante, lo primero, tener claro el concepto de proceso. Un proceso abarca casi todos los departamentos de una empresa, hay muchísimos ejemplos de procesos, y automatizarlo es operacionalizarlo de una manera que sea completamente automático, es decir, que no haya que la intervención humana sea lo mínimo posible y que esa intervención humana vaya guiada por sistemas y los datos dentro del proceso pues vayan guiados por esas tecnologías. Automatizar un proceso no es implantar un ERP.
Un ERP es, por ejemplo, un CRM o cualquier otro tipo de aplicación orientada a manejar un conjunto de datos, simplemente es un repositorio de información donde vamos guardando pues, principalmente datos de documentos que van pasando por las mesas de las personas. Y lo que buscan es quitar esa información en papel, ¿vale? Pero dentro de esos sistemas no tenemos automatizado un proceso. Un proceso abarca mucho más, abarca qué persona lo arranca, por qué personas va pasando, qué documentos y qué datos se mueven en cada tarea del mismo, ¿vale? Y eso es automatizarlo, es decir, conseguir tener un flujo de trabajo completo donde los datos y los documentos y las personas que intervienen en él pues fluyan, ¿vale? Partiendo de ese concepto, la hiperautomatización, que es un término ahora que suena bastante y que está muy en boga, no es más que aplicar a todos los procesos diversas tecnologías en las que tenemos pues, el BPM, que vamos a hablar bastante hoy, la parte de inteligencia artificial y machine learning, que van muy ligadas, y el RPA, ¿vale? Pues para conseguir automatizar prácticamente todos los procesos y todas las tareas que se dan dentro de los mismos. ¿Para qué? Pues para así decir que tenemos una empresa hiperautomatizada, ¿vale? ¿Qué conseguimos con eso? Pues ser una empresa 100% eficiente, los despilfarros de tiempo, de información y de trasvase de información entre personas y departamentos pues van a ser, ¿vale? Nada, dada esta breve introducción, empezamos ya vamos a ver cómo automatizamos cosas, ¿vale? Yo creo que todo lo que estáis asistiendo a este webinar, pues estáis, me imagino, porque sois conscientes de que tenemos una situación en la que manejamos información, datos o procesos de manera semi-manual. Sí tenemos herramientas, pero no conseguimos tener todo esto completamente automatizado. ¿Eso qué nos hace llevar? Pues que gastemos más tiempo y dinero, ¿eh? Al final, está claro que lo que nos interesa siempre es tener un sistema completamente automatizado. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues si aplicamos un poco la lógica, pues hasta ahora sabemos que la tecnología es la mejor manera de conseguir automatizar eso. Originalmente, ¿qué hemos hecho todos en nuestras organizaciones? Tirar de Excel. Bueno, pues yo necesito manejar datos con un proceso, no tengo una herramienta donde manejarlos, pues la solución casera y más rápida es una Excel en que cada persona de cada departamento va complementando columnas de esa Excel, ¿vale? Toda la empresa puede trabajar con la misma Excel o podemos tener Excel departamentales donde cada uno va escribiendo cosas. Tenemos que escribirlo en la Excel del departamento de compras, en la del departamento de almacén, en la del departamento de contabilidad, o tenemos una gran Excel donde cada uno va escribiendo sus cosas. Eso al final, pues bueno, no es tener automatizado un proceso. Entonces, a partir de ahí, pero bueno, es el primer remedio y la primera solución. Ahí lo más lógico que sería, pues, oye, encargar a alguien que me haga una aplicación informática. Y para eso surge esta parte de aquí, ¿vale? Que es que originalmente pues, el usuario de negocio o las personas que han ya definido los procesos le comunican al departamento de informática pues que necesitan una aplicación, un programa para hacer cierta cosa, ¿vale? Esto está muy bien. ¿Qué pasa aquí? Os lo digo yo que de buena fe, que soy informático, que la diferencia de lenguaje entre la gente de negocio y la gente informática siempre es grande. Nosotros hablamos de siglas, hablamos de bytes, hablamos de redes, y la gente de negocio pues habla de sus procesos, de sus ratios, de cómo quiere trabajar las cosas. Y nosotros, pues bueno, los informáticos vivimos en nuestro mundo un poco paralelo y eso nos hace, bueno, que aquí se pierde mucha información, con lo cual que el primer prototipo del programa que se le entrega al usuario final, pues diste bastante de lo que se ideó inicialmente en el proceso. Además, ¿qué puede pasar? Que los tiempos de desarrollo aquí, de hacer estos programas, sean lentos, sean costosos, sean caros, y al ser lentos puede ser que el proceso, cuando se entregue, pues ya haya cambiado. Estos son conscientes todas las grandes corporaciones y hace ya 35 años pues empiezan a diseñar sistemas en los que el usuario de negocio, la gente que piensa cómo tienen que ser las cosas, puede intervenir dentro de la definición y en la ejecución de estos programas, ¿vale? Está claro que este es el modelo, ¿no? Y entonces surge una metodología acompañada de una tecnología que se llama BPM, ¿vale? ¿Esto qué intenta hacer? Intenta unir al usuario de negocio con el departamento de informática, diciendo
que la gente de negocio por lo menos modele cómo quiere que sea ese proceso, de manera que el departamento informático ya entienda lo que se quiere hacer de una manera gráfica, ¿vale? Y después, con diversas herramientas y una serie de tecnologías, el departamento informático va haciendo programitas para cubrir cada una de las partes del proceso, coja los datos y se integre, y al final, a través de un sistema que interpreta esto, pues consiga darle una solución al usuario final, ¿vale? Esto está muy bien, es un gran avance porque ya conseguimos que el usuario de negocio le dé plasmada su idea al usuario de informática. Por ahí se empieza. Yo casi toda la gente que viene para recibir información, pues algunos la crean y otros... Se ha enganchado por ahí, un micro externo, ¿vale? Esto está muy bien, pero aún así no siga, bueno, esto se avanza mucho, se consigue que haya ya una menor diferencia de lenguaje, pero al final tenemos también una gran parte de desarrollo, de integración con otras herramientas que hace que, bueno, pues que este modelo vaya avanzando, y en la actualidad, ¿vale? Pues esto ya se ha convertido ahora mismo en una tendencia y lo utilizan muchísimas organizaciones, que es el BPM de última generación. Ahora veremos más en detalle qué significa esto, ¿vale? BPM es una metodología que lo que permite es que los usuarios de negocio directamente creen la lógica de sus aplicaciones, de sus procesos, ¿vale? A través de una notación estándar internacional que se me llama BPM, Business Process Model Notation, ¿vale? Esto lo que va a permitir es que el departamento de informática simplemente atienda estas definiciones diciendo dónde están los datos dentro de la organización, ¿vale? A través de diferentes herramientas. El BPM va a conseguir entender toda esta lógica del negocio y a través de un motor generar las aplicaciones de manera transparente para los usuarios finales, ¿vale? Y es ahí donde nos vamos a centrar en esta primera parte de la automatización. ¿Por qué? Porque BPM al final, nosotros llevamos años trabajando todo este tema de procesos, hemos visto que es la tecnología que tiene un retorno de inversión más rápida para automatizar cualquier proceso, ¿vale? Tiene la ventaja de que hacer un cambio en un proceso, vamos a ver, es inmediato, simplemente es cambiar el modelo, ¿vale? BPM permite adaptar el proceso a la empresa y no que la empresa se adapte al mismo, ¿vale? Y la puesta en marcha, al ser el proceso tal y cual lo quiere la empresa, es absolutamente inmediato. BPM es una metodología que se acompaña de una tecnología que dice que para automatizar un proceso tienes que pasarlo por una serie de fases, ¿vale? La serie de fases son estas que tenemos aquí. La primera es, obviamente, diseñar el proceso. Antes nos estuvo hablando Gemma, que hacer grupos de mejora dentro de la organización, tener claro todas las tareas que componen el mismo, ¿vale? A partir de que tenemos el diseño del proceso, lo vamos a modelar. Lo vamos a modelar con una notación universal que todas las aplicaciones que utilizan esta metodología entienden, que se llama BPMN, de manera que podamos trasladarlo a cualquiera de ellas. La siguiente es ejecutarlo, ¿sí? Y aquí es donde está el gran poder de estas tecnologías, que el paso del modelado a la ejecución es automático, no vamos a necesitar escribir código. Ahora lo vamos a ver. A partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Monitorizar, ver lo que está pasando en la ejecución real del proceso. ¿Para qué? Pues bueno, para analizarlo, para ver dónde podemos tener cuellos de botella, más mejoras, y eso que nos va a hacer que seguramente veamos sitios donde podamos optimizar. Al optimizarlo, ¿qué hacemos? Rediseñamos el proceso, lo volvemos a modelar, eso se vuelve a poner en ejecución, seguimos midiendo. Es decir, es un ciclo también de automatización y mejora continua de los mismos. Entonces yo creo que la mejor manera, voy a salir de aquí, y vamos a ver un ejemplo, la mejor manera de ilustrar estas cosas. Vamos a entrar en una herramienta de este tipo. Hoy en día, si consigo poner la barrita y que no me moleste. Una aplicación de tipo BPM, lo que se utiliza, y como os decía, su base es definir procesos. Entonces, os decía lo primero es, bueno, obviamente, se analiza el proceso y se diseña. ¿Cómo se diseña? Modelándolo. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo desde cero. Lo primero que vamos a hacer es modelar cómo queramos que sea nuestro proceso.
Para ello utilizamos esta notación, que es la notación BPMN, que muchos os sonará de la definición de procesos, donde yo pues tengo unos eventos de inicio, unas tareas que realizan personas o sistemas y tengo una serie de compuertas que van haciendo que el proceso fluya por un sitio u otro, ¿vale? Y pues el proceso puede iniciar una persona, aquí otra persona rellena información, después en función de esa información que rellena pues pueden ir pasando cosas, ¿vale? Tan sencillo como esto. Lo vamos uniendo. Hasta que el proceso pues termine. Podemos ir poniendo aquí para que sea más legible como es. Esta sería decisión, el nombre de la compuerta. Y así voy construyendo y voy diseñando mi proceso, ¿no? Como quiero que se vaya ejecutando. Y lo iría diseñando, ¿vale? Esto, como veis, es una notación estándar que lo que tenemos que hacer es aprender cómo es esta notación de cara a hacer de este tipo de diagramas. Cuando lo tengo hecho, bueno, esta parte comprueba la sintaxis, ya tengo aquí todos los objetos que se han creado para que yo los vaya configurando. Os voy a enseñar ya uno hecho, ¿vale? Pero para que veáis, no sé, por ejemplo, un alta de producto, mismamente, ¿vale? Este ya es un proceso de verdad, donde lo que hemos hecho es hacer el diseño tal y como yo os he enseñado antes, ¿vale? Se hace un diagrama. Ese diagrama de flujo bajo esta notación pues tiene aquí un arranque del proceso, que este puede ser manual automático, en función de información que se complemente aquí, va por un sitio o por otro, ¿vale? Se arranca un subproceso, otro subproceso. El ejemplo de un subproceso, pues aquí una persona rellena la información, después le manda una tarea a otra persona, si es necesario contar con un externo, le manda una tarea a un proveedor externo, se valida la información, es decir, tenemos todo lo que es el flujo del programa, de nuestro proceso. ¿Qué es lo que le falta a esto? Pues le faltan estas tareas, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, cogemos esta de aquí, ¿vale? Y aquí lo que vamos a ir diciendo en esta tarea es qué persona va a ser responsable de hacerla, ¿vale? ¿Qué formulario de información? Bueno, ya veis, todas estas tecnologías hoy en día están pensadas para trabajar con cualquier tipo de dispositivo, que se autoadapten a cualquier tipo de navegador. Incluso existen apps para trabajar directamente con ellas. Aquí os voy a enseñar un pequeño ejemplo. Esto se hace todo desde la propia... todas las tecnologías de este tipo traen un diseñador de formularios sin programación, donde tú puedes ir complementando pues, todos los campos y poniendo todas las condiciones que quieras a toda la información necesaria que hay que rellenar en esta tarea, ¿vale? Y así se va haciendo. Aquí pues, bueno, tenemos cada campo, cómo funciona, aquí se le puede poner un montón de configuraciones y condiciones, pero todo esto se hace sin programar. Incluso los botones, ¿vale? Los botones que normalmente siempre se programa a código, pues desde aquí ya no es necesario, sino que tienen todas las acciones que se pueden hacer ya desarrolladas, ¿vale? Simplemente es elegir la que necesitemos y el sistema lo va haciendo. Por eso es por lo que es tan potente este tipo de cosas, ¿vale? Entonces tendríamos, por un lado, qué persona realiza cada tarea, qué datos se necesitan para hacer esa tarea, incluso qué documentos o qué instrucciones hay que darle, qué tiempos tienen que manejar para realizarlo, es decir, una cantidad de restricciones y de control de lo que es en sí el proceso, de manera que el día a día de trabajar con estas herramientas es en función los procesos que tengo automatizados en mi organización. Ya no recibimos correos, ¿vale? Bueno, sí, obviamente seguimos recibiendo correos, ¿no? Pero lo que nos van llegando son
tareas de cosas que tenemos que ir haciendo en función de los procesos que tengamos automatizados, ¿vale? Aquí tenemos, pues si vais viendo, tenemos aquí hay un montón de procesos automatizados. Pues aquí me llegan notificaciones, aquí tengo cosas que no he empezado a hacer, que están en negrita, y cosas que he empezado a hacer y que he dejado de... y que todavía no tengo trabajando. Por ejemplo, aquí tengo un alta de un producto, que tengo que complementar datos del producto pues, para continuar, ¿vale? Otro ejemplo de eso, ya ponemos un ejemplo nuestro, ¿vale? Nosotros teníamos un problema a la hora de dar soporte en todas las aplicaciones que tenemos. Tenemos un equipo de soporte. ¿Que alguien está diciendo algo? ¿Se sigue escuchando con eco? No, va bien, va bien. Vale, es que como lo comentaban por aquí. Os decía, pues nosotros tenemos un problema a la hora de dar soporte. Trabajamos con muchas herramientas y queríamos tener un buen sistema para habilitar a los clientes que nos fueran mandando sus incidencias. Y lo que hicimos, como tenemos un proceso en función del tipo de producto con el que trabajemos bastante peculiar, no nos valía ningún sistema de estos de tickets que hay en el mercado. Entonces decidimos, con esta metodología, pues, desarrollar un proceso, ¿vale?, para hacer la gestión de incidencias. De manera, fijaros que es un proceso bastante largo y laborioso, porque de aquí lo enlazamos también con toda la parte comercial, en el caso de que sea una nueva necesidad de un desarrollo en un programa, pero podemos hacer que este proceso lo arranquemos nosotros internamente o nos lo arranque un cliente desde la web, pues desde el email, ¿vale? Al final sería lo mismo que darle aquí. Pues aquí yo podría poner qué cliente es, ¿vale?, qué persona lo solicita dentro de este cliente, si queremos avisarle o no, de qué tipo de proyecto es, su prioridad, cómo me ha avisado. A qué proyecto social donde cargar las horas va. Y aquí, pues bueno, podemos directamente. Imaginaros que esto fuera lo que nos hubiera mandado el cliente. Copiármelo. Y me lo pego aquí. Y aquí, pues bueno, decir, oye, mira, pues necesito mandarle más información al cliente porque no me entero de lo que me está diciendo, ¿vale? No necesito más información. Si se lo quiero delegar esto es una nueva funcionalidad para presupuestar, o es una incidencia de una instalación, en función de eso, pues nos va variando qué información se va haciendo, ¿vale? Esto vamos a decir que es una incidencia, que está soporte, que está pendiente. Y lo vamos incluso a solicitarle más información y aquí le decimos al cliente. Y solicitamos más información. Esto ahora mismo, si me voy aquí a mis tareas, me ha llegado ya una tarea que también me debería llegar al mail en breve, ¿vale?, de que se ha abierto una incidencia al abrir el programa con este número de caso y esto pues ya le ha mandado esta información al cliente, luego yo la puedo clasificar si quiero guardar la información interna, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto lo vamos a dejar aquí. ¿Qué ventaja tienen también estos sistemas BPM? Pues que si yo quiero en cualquier momento saber por dónde ha ido pasando cualquiera de los procesos y tener un control sobre el mismo, pues es muy, muy sencillo. Puedo hacer una monitorización de un proceso en concreto. Mira, por ejemplo, este que está aquí.
aquí me fue diciendo por dónde fue el proceso, ¿vale? Este proceso lo arrancó PFS, se arrancó por el técnico Adrián Villanueva el día 15 del 9, incluso podemos acceder aquí a los datos que se cumplimentaron, ¿vale? Y aquí tenemos pues todos los datos que fueron ahí registrados y por dónde fue yendo el proceso, ¿vale? Hasta dónde fue llegando, por dónde está parado ahora mismo, ¿vale? Si se terminó, veis el flujo en azul, ¿vale? Ahí es toda la información por dónde ha ido todo el proceso y en qué estado está. Ahora mismo está aquí pendiente de este técnico, ¿vale? Que todavía pues, no lo ha solucionado, está todavía pendiente, ¿vale? Esto era, pues bueno, para que tuvierais claro una breve visión de lo que es una plataforma de PM con un ejemplo. Al final, tu día a día se convierte, pues, en función de los procesos que tengas automatizados, a ir atendiendo, pues, tareas que tienes que ir haciendo. Es decir, tenemos una combinación entre el mail, ¿vale?, más las tareas que tenemos aquí. Con esto conseguimos empezar a automatizar procesos de verdad, porque muchos datos de los que se manejan estos procesos realmente lo estamos cogiendo o de un CRM o de un RP y se están después volcando ahí. Luego se verá más claro cuando veamos el ejemplo de más y más, que es un caso real. Simplemente era para daros un concepto y también por los limitados de tiempo que estamos, porque estoy para hablar mucho, pues para que tengáis un poco una idea de que es una plataforma EP, ¿vale? Voy a cerrar aquí. Esto lo voy a minimizar. Esto lo cerramos. Y esto de aquí lo creo que lo cerramos. Vale. Pues seguimos. Mira, vamos a darle directamente a donde íbamos. Si lo vamos pasando rápido y ya está, porque es que me salta siempre hasta ahí. Al arrancar. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo se automatiza un proceso, ¿vale? Pero hay que ir un paso más allá. ¿Por qué? Porque, bueno, también puede ser que determinadas organizaciones que sean muy pequeñas, pues no lleguen siquiera, que tienen 1 o 2 empleados, ni siquiera tengan un proceso, porque al final es una persona lo que lo hace todo, ahí es una tontería. O sea, necesita otro tipo de ayuda. El proceso es tan pequeñito, o pensado para tan pocas personas, que no tiene sentido meter una aplicación VPN. Aquí empezamos ya con otro concepto, ¿vale? RPA, que seguro que ahora a casi todos os empieza a sonar. Esto ahora está muy en boga, ¿no? Esto de los robots que sustituyen personas en la oficina. Lo último que me dijo, me acuerdo, un cliente. Esos son robots que quitan personas en la oficina, al revés, ¿vale? Esto es un RPA, ¿vale? Es una tecnología, como hemos visto, ¿vale? Que va orientada al uso de software, que lo que busca es disminuir la intervención humana en aquellas tareas repetitivas con poco valor añadido que se ejecutan dentro de un proceso. Por ejemplo, el proceso que os enseñaba antes, yo tenía que, a la vez de arrancar el proceso, hay una tarea en la que yo copiaba, si el cliente me pasaba por email lo que es una incidencia, pues yo la abría, copiaba y pegaba. Pues eso al final, ¿qué valor añadido tiene? Ninguno, es una pérdida de tiempo para mí. Si eso consiguiera que algún software me lo hiciera de manera automática, no perdería el tiempo ni siquiera en abrir la incidencia, ¿no? Ya me la abriría el sistema automáticamente. Es por ponernos un ejemplo. Pues al final el RPA es esto, es un software que lo que busca es hacer tareas repetitivas que hace un usuario, pues hacerlas él, ¿vale? A partir de que lo vayas entrenando y configurando. Esto no son cadenas de montaje, ¿vale? Esto está puramente ligado a lo que son sistemas informáticos. Y al final, pues es una de las tecnologías muy importantes a la hora de llevar a cabo la transformación digital. Esto nos permite, por un lado, mejorar las tareas de un proceso que estamos automatizando, y en aquellas organizaciones donde haya sin tener un proceso definido, donde tengamos
tareas tediosas que realizan 2 o 3 personas, pues ponerles un robot que les ayude, ¿vale? Al final, la manera de introducir el RPA en una organización es siempre muy similar a lo que es el BPM, pero más rápida, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer son identificar las tareas, ¿eh? Identificar las tareas que son susceptibles de ser automatizadas con un robot. Después diseñas tu robot, le asignas los primeros casos y como va a haber iteraciones que no has tenido en cuenta, pues le vas enseñando y le vas diciendo qué criterios tiene que seguir para ir haciendo las cosas. A partir de ahí lo pruebas y según lo estás probando, pues tendrás que seguir haciéndole más asignaciones. Vas a medir, como siempre, esto siempre lo incidimos, a medir los resultados que está teniendo y en el momento que acabes con esa tarea, pues podemos expandirlo al siguiente caso y empezar a trabajar con otra tarea de ese proceso o de otros. Vamos a tener 2 tipos de robots dentro de una organización, ¿vale? Los atendidos y los desatendidos. Los atendidos, también conocidos como de escritorio, son los que se ejecutan de manera manual o a petición de que un usuario lo quiera trabajar. Yo no sé si, como no estoy enganchado con la VPN, no os lo puedo enseñar, porque al final yo tengo aquí tengo como un asistente al lado del reloj donde yo pincho con el botón derecho y cuando quiero hacer una tarea que tengo robotizada, arranco el robot y el robot la hace, ¿vale? Eso es un ejemplo de una tarea, de un robot atendido. En el ejemplo que habíamos antes, oye, si yo tengo aquí un correo que sé que lo tengo que meter al gestor de incidencias, ya tengo ese robot creado, me pondría en el correo, ejecutaría aquí el robot, ¿vale? Y el robot se va a encargar de crear la incidencia. Y luego tenemos los desatendidos. Los desatendidos, ¿qué hacen? Se ejecutan porque se dé una condición temporal. Por ejemplo, hoy todos los días a las 12 de la noche hay que establecer, hacer una consulta en una base de datos, hacer un informe y mandarlo por correo electrónico. O porque pase algo en una aplicación. Por ejemplo, oye, cada vez que se dé de alta un cliente nuevo, como yo estoy controlando cada vez que se dan de alta los clientes, quiero que salte un robot y haga determinadas cosas. Es por poneros un ejemplo. Cada vez que grabo una factura, pues quiero que además me incremente en otra aplicación, pues en una Excel, me meta el total de esa factura. Son ejemplos de robots desatendidos. Ahora hemos visto un poquitito de lo que era BPM, ¿no? Gestión de procesos de negocio. Y ahora estamos viendo lo que es la robotización de tareas con robots, el RPA, ¿vale? Esto normalmente se suele combinar con más tecnologías. Lo que pasa es que, bueno, como tenemos un tiempo bastante limitado y queremos enseñaros el caso real, ¿vale? En lo que se hace es trabajar. Pues sobre todo, los RPAs trabajan mucho con inteligencia artificial y machine learning. ¿Por qué? Porque el robot se va intentando siempre entrenar. Es decir, de cada caso tú le tienes que decir, obviamente el robot no nace listo, no deja de ser una cosa que tú vas enseñándole, ahora veremos cómo se enseña, ¿vale? Y pues con la inteligencia artificial le vas dando esa parte de que a partir de repetir siempre las mismas cosas, pues el sistema se vaya aprendiendo. Si además lo juntas con sistemas OCR para obtener información de datos que hay en documentos, pues consigues también sacar información de documentos que se pueden utilizar después en muchas otras tareas. Y luego el uso donde es muy claro es cuando ya tienes implementado un BPM, donde tienes automatizado tu proceso y ya bajas un poco de nivel y empiezas ya a ver tareas que son ya repetitivas y que podrías atajar con RPA, ¿vale? Ejemplos claros, ¿vale? Donde se utiliza RPA para este tema de las tareas. Oye, pues sacar información. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿eh? Sacar información de una página web y pasarla a Excel, al revés, ¿vale? Sacar datos de una Excel o de una aplicación y pasarlas a otra aplicación, a un formulario en la web, ¿vale? Coger y sacar datos de un documento y unos datos específicos de un documento y después pasarlos a un programa de gestión, ¿vale? O cuando tengo que coger y cambiar de aplicación y migrar datos de una aplicación a otra. Tengo que, por ejemplo, sacar información de una aplicación, sacar información de otra, elaborar un informe y enviarlo. Tengo que arrancar un proceso temporal.
Otro, mira, caso muy claro. Yo tengo que coger los archivos y los documentos que tengo en mis carpetas, organizarlos. Siempre tendemos a dejar las cosas por ahí, ¿vale? Y al final vamos cogiendo los archivos, buscando por nombre, por lo que sea, y haciendo nosotros de manera manual. Eso, si entrenamos un robot, es muy cómodo que al final nos organice las carpetas y los documentos en los servidores, si queremos hacer 5S digitales. Y luego todos estos chatbots que veis en las páginas web, cada vez que estáis en una página web sale una ventanita diciendo que se os puede ayudar, pues eso es otro ejemplo más que de un robot que tiene programada una serie de respuestas en función de las cosas que le vais diciendo. Otra cosa muy importante también, toda la parte de redirección de emails compleja, no lo que serían las reglas que trae el propio App, ¿vale? Son pequeños ejemplos. ¿Vale? Bueno. Acabo ya con esto y os enseño un poco en RPA. Al final de todo esto, lo que nos tiene que quedar claro es un poquitito cuál es el orden lógico, ¿eh? De todo esto que tenemos que ir haciendo. Por temas de tiempo, lo veremos luego un pequeño ejemplo en la parte más y más, ¿no? Pero lo primero siempre es la parte, como comentaba Gemma antes, la parte de la cultura y la definición, ¿vale? No se puede empezar ninguna transformación digital ni automatizar ningún proceso si no tenemos antes una buena definición y tenemos un buen planteamiento de los procesos que existen en la organización, ¿vale? A partir de ahí, lo lógico es siempre los procesos que son core en la organización, automatizarlos normalmente con BPM, es la tecnología que más se adapta para hacer eso. A partir de que tengo automatizado un proceso, voy a analizar dónde tengo cuellos de botella, dónde tengo ineficiencias en ciertas tareas y ahí meteré RPA para robotizar esas tareas. En función en cada una de estas fases voy a ir midiendo y haciendo un seguimiento de indicadores, ¿vale? Porque es fundamental siempre tener un indicador asociado al proceso y indicadores asociados a estas tareas. ¿Para qué? Para que me permitan dar información de cara a hacer una optimización e ir siempre calculando el retorno a la inversión que hago en cada ciclo de estos. Lo vamos a ver después también en el ejemplo. Al final, todas estas automatizaciones tienen un retorno a la inversión que tiene un monto económico, ¿vale? Es cómo se justifican todos estos dos procesos, todos estos proyectos, perdón. Al final, pues ese es el orden lógico que entendemos que hay que hacer. Esto no quiere decir que hay una organización que tenga un problema concreto en una tarea y se automatice simplemente esa tarea, ¿vale? Que eso lo haríamos con RPA, pero así como visión y como estrategia a nivel de la organización, este debería ser su proceso. Voy a enseñaros brevemente qué es un RPA, ¿vale? Cómo puede ser un ejemplo de un RPA. Vamos a ver aquí. Imaginaros. Un caso muy típico. ¿Vale? Yo tengo aquí, pues imaginaros, yo tengo una página web donde yo doy de alta proveedores, ¿vale? Cada proveedor pues tiene aquí su ficha, con sus datos y sus contactos, ¿vale? Yo desde aquí puedo pinchar y darle de alta a uno nuevo, pues metiendo todos los datos. Y nos pasan una lista, una Excel con datos de un proveedor, ¿vale? Voy a poner así para que se vea bien. Yo doy de alta uno nuevo. Y lo voy a copiar aquí y a pegar. Pues imaginaos que nos pasan todos los días una Excel, que lo que yo tengo que hacer son los proveedores nuevos que se han creado, yo tengo que cogerme esos datos y pasarlos a esta página web, ¿vale? Voy a abrirla en Chrome mejor. Navegadores por ahí, ¿vale? Y aquí tengo pues eso, tengo que coger y darle de alta. Pues, si tuviera que hacer esto manualmente, tendría que coger cada una de estas filas, ir haciendo así, pegándome al darle de alta aquí al nuevo, ir pegando, ¿vale? Eso lo he hecho. He entrenado un robot para hacerlo. Ahora os enseño
cómo se hace y para que veáis de una manera muy rápida. Bueno, esperemos. Sí. Vale. Entonces aquí, mira, esto cómo se programa estos robots. Es de una manera muy sencilla, ¿vale? A ver, esto un poquitito, tantas cosas abiertas. Yo simplemente voy poniendo acciones que tengo aquí a la izquierda. Aquí tengo pues todas las cosas que se pueden hacer con un ordenador o con un programa o con incluso hay cosas para SAP. Simplemente aquí tengo todas las posibles acciones que se pueden hacer con un ordenador. Desde hacer un clic, coger un dato de una Excel, copiar un texto de Word, escanear un documento. Están organizados, obviamente, por aplicación y por diversos módulos, pero aquí tengo el flujo que yo he hecho de la tarea que quiero que me haga un robot. En este caso le estoy diciendo, quiero que me abra en Chrome el navegador, quiero que pinche en el botón de nuevo proveedor, a partir de ahí que me lea la Excel de proveedores, ¿vale? Y que de la Excel de proveedores coja de la columna A el nombre interno, de la columna B el nombre externo y que le den guardar, ¿vale? Que quisiera añadir más actividades, pues aquí voy pinchando y aquí os va trayendo todas las posibles acciones en función, bueno, también de los módulos que tengamos instalados de este generador de robots, ¿vale? Todas las cosas que se pueden hacer. Es una manera muy sencilla y muy rápida de ir haciéndolo, ¿vale? Lo voy a iniciar. Ahora a ver si me podéis, yo voy a dejar las manos aquí quietas, ¿vale? A ver si esto va haciéndolo. Yo no estoy haciendo nada y está el mismo, ya ha abierto el Chrome, está abriendo ahora mismo. Ahí va. Ah, perdón, que tenía... Fijaros, qué listo es el... me ha cascado porque tenía abierta la Excel. ¿Vale? La voy a guardar, la voy a cerrar y vamos a iniciarlo. Vamos a cerrar aquí, perdón. Ya el solo le he dado ahí, le está copiando los nombres. Ahora mismo debería abrirme la Excel. Ahí por abajo se está abriendo una Excel. Está metiendo ahí los datos de la última que he añadido. Ahora le he dado a guardar y aquí veis, ya ha terminado. Si me voy, ya tenemos aquí este proveedor, que si lo edito, ya le he metido aquí los datos de la Excel, ¿vale? Esto era un pequeño ejemplo para que vierais pues eso, lo rápido y cómodo que es. Bueno, pues yo creo que deberíamos ya, Gemma, de contar un poquitito un caso real que es Supermercados Más y Más, que yo creo que se va a entender mucho mejor, ¿vale? Voy a dejar de compartir mi escritorio, me pongo en silencio, Gemma, ¿vale? Y si te parece, Venga. empiezas. Bueno, simplemente yo voy a haceros una pequeña introducción de la empresa que va a utilizar Pablo para explicaros ejemplos reales de implantaciones de BPM y RPA. Más y Más, voy a compartiros la pantalla también para hacer una pequeña... Nosotros llevamos trabajando con esta empresa durante muchos años, por lo cual es una empresa en la que ya hemos podido ver los diferentes ciclos o el ciclo de mejora de transformación empresarial que yo os comenté al principio. Bueno, simplemente para poneros en situación, es cierto que nosotros hablamos de Supermercados Más y Más, de Supermercados Más y Más o de Más y Más, pero realmente la empresa se llama Hijos de Luis Rodríguez. ¿Quién es esta empresa, Hijos de Luis Rodríguez? Para los que no las conozcáis, es una empresa familiar que ha sabido renovarse desde su fundación. Fue fundada ya en 1932 y actualmente está dirigida por la tercera generación de la familia Rodríguez, lo cual es un éxito para una empresa familiar, puesto que si vemos los porcentajes de empresas familiares que llegan a la tercera generación, realmente son muy, muy, muy bajos.
Y más con el crecimiento que ha tenido. Hoy por hoy tiene pues, 1.700 trabajadores, más de 1.700 trabajadores. Todavía la semana pasada ha inaugurado un nuevo supermercado. Presta servicios a más de 300.000 familias a través de los diferentes servicios que nos da. Y está formado, aunque realmente la insignia Máxima Supermercados es la que utilizamos como nombre habitual, realmente es una de sus partes de negocio, es una de sus actividades. Tiene más de 50 supermercados propios, tiene 4 cash and carry, con la imagen que veis ahí, y tiene más de 70 franquiciados en diferentes sitios. Con esas dos imágenes corporativas que veis ahí, dependiendo un poco del tamaño de esas franquicias, y apostando también por el desarrollo de zonas rurales, que es donde mayoritariamente se encuentran estas franquicias. Además tiene una red de distribución al por mayor y pues también exporta de forma habitual. Entonces, esto un poco para poneros en contexto. Es una empresa del retail conocida, que pertenece además a una central de compras, Euromadi, seguramente muy conocida por las personas que tengáis algo que ver con el mundo del retail. Bueno, pues realmente Hijos de Luis Rodríguez se pone en contacto con nosotros hace ya unos cuantos años, ¿vale? Allá por el 2016. Aún seguimos trabajando, por eso os digo que realmente esto de la transformación empresarial es algo que se hace de una forma continua, en cuanto detrás es un poco como una droga, ¿no? En cuanto empiezas con estos ciclos de mejora, sin querer tú mismo vas viendo qué necesidades tienes y cada vez quieres hacer más y más rápido. Empezamos trabajando realmente, cuando yo me reúno con ellos la primera vez, pues vemos qué es lo que tenemos que empezar a hacer y empezamos por esa parte inicial del ciclo que yo comentaba antes. Empezamos con una formación para la implicación de todo el equipo directivo, pues en aquel momento sus 11 directores, con parte de sus representantes, las personas con más peso dentro de sus departamentos. Formamos un equipo de 20 y tantas personas, que son las que empezamos a formar. Se empiezan a hacer los primeros equipos de trabajo liderados por esos directores. Ahora mismo ya tenemos muchísimos más equipos de trabajo liderados por otras personas, pero en aquel momento se empieza así. Empezamos definiendo un poco cuál es el propósito que tiene esa organización, cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son sobre todo los valores, que es algo por lo que ellos luchan y están muy interiorizados dentro de la organización, porque son valores que los trasladamos a un papel, pero realmente venían ya definidos por los abuelos de los actuales dirigentes, que son los fundadores de la organización. Esos valores se siguen revisando. De hecho, hay un libro que por el 90 aniversario, que es este año, han escrito, donde realmente esos valores se respiran dentro de todo ese libro. Empezamos trabajando todo lo que era el organigrama, todas las fichas de perfil de puesto, pero siempre con la implicación de todos los directores y con las diferentes personas que formaban parte de esos equipos de trabajo. Y empezamos trabajando la estrategia, que ahora mismo, bueno, pues estamos entrando ya en la definición de la tercera estrategia, del tercer plan estratégico. Empezaremos ahora. ¿Cómo empezamos a trabajar la operativa? Todo eso fue lo primero que hicimos, pero a partir de ahí empezamos a tener que decir, vale, pues vamos lo primero a pensar qué procesos tenemos, qué hacemos dentro de la organización. ¿Qué hacemos? No qué hace cada departamento, sino cuáles son los diferentes procesos que se hacen dentro de la organización y que van a ser transversales a varios departamentos. ¿Cómo los optimizamos? Entonces empezamos a trabajar diferentes procesos cada año en función de la importancia que tenían esos procesos dentro de la organización, en función de la facilidad o dificultad de enfrentarnos a ellos en ese momento. No podemos abarcarlo toda la vez en una organización, ¿vale? Estamos hablando de una organización, como os decía, de 1.700 trabajadores, de 50... tal. Cada una de esas actividades que ellos tienen, cada una de esas líneas de negocio pueden ser en sí mismas empresas de otra organización. Solamente su plataforma logística, con más de 100 trabajadores, 100 y pico trabajadores, puede ser una empresa en sí misma que podría llevar todos estos pasos. Por lo menos imaginaos la dificultad de atender todo a la vez, ¿no? Empezamos con formación continua de las personas para implementar todas esas mejoras. Nuestra labor siempre era acabar con formación cuando estábamos trabajando la mejora de determinados procesos para ir implementándolo dentro de los diferentes departamentos. Empezamos, bueno, además de con Hijos de Luis Rodríguez, se hizo con muchas empresas,
como Central Lechera Asturiana o ThyssenKrupp, o, bueno. Pero utilizamos esta metodología, sobre todo con el equipo directivo, para trasladarles qué es esto de trabajar por procesos, que es algo que no se entiende dentro de la organización, y para ello creamos una metodología propia en la que trabajamos con cocina, ¿vale? Nos reunimos todos en un sitio totalmente externo a la organización, y primero nos ponemos a cocinar sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de conocimiento de cómo se hace eso, sin ningún tipo de tal, y nos damos cuenta de la cantidad de errores que cometemos y los comparamos con los errores que cometemos habitualmente en el desarrollo de nuestros procesos en las organizaciones. Y luego trabajamos con la ayuda de un líder que realmente es un jefe de cocina, conociendo qué tenemos que hacer, con formación adecuada, con indicaciones de tal, y nos damos cuenta cómo aun personas que no habían cocinado en su vida son capaces de desarrollar los procesos de una forma sistemática, de una forma ordenada. Realmente es una experiencia muy, muy llamativa, porque nos damos cuenta de muchas cosas que nos pasan desapercibidas en nuestro día a día. Simplemente, bueno, para daros unas pinceladas de qué es eso que comentaron al principio de cocinando procesos. Hay una página web, si ponéis cocinando procesos PFS Grupos, va a salir una página web donde podéis ver fotografías, las empresas con las que se realizó. Es cierto que en estos 2 últimos años, como era una actividad colaborativa y donde tendríamos que estar las personas, no se han realizado en estos 2 últimos años, pues por lo que todos sabemos, ¿no? Porque el COVID nos lo ha permitido. Ellos han llevado a cabo también otra serie de proyectos de mejora de la productividad, han hecho proyectos de 5S en sus almacenes, en oficinas, tal, que les ha permitido reducir muchos tiempos de trabajo, y a medida que vamos haciendo todas esas cosas nos vamos dando cuenta de realmente la necesidad de empezar a automatizar o mejorar la automatización de determinadas cosas que ellos tienen. Eso nos ha llevado a hacerles trabajos a medida, con herramientas, mejorando las herramientas que ya tenían o implantando herramientas nuevas, que es un poco lo que nos va a trasladar Pablo en este momento. Y también ha trabajado toda esta parte de medir. Ellos ya tenían muchos indicadores, ya sacaban mucha información, pero a veces de una forma bastante rudimentaria. Con esas Excel que nos decía Pablo que utilizaban las empresas, o que utilizamos todas las empresas. Bueno, pues realmente ahora estamos trabajando con ellos, tanto en la implantación de BPM, con la implantación de determinados mecanismos de robotización, como en la implantación de herramientas de business. Definiendo también los indicadores, que eso lo vamos haciendo cuando estamos mejorando la operativa. Estas fases que yo os estoy contando no son fases puras, ¿vale? Realmente era lo que os contaba, podemos estar en un momento dado en un estado de una fase y en otro estar en otro momento. Es decir, podemos estar automatizando en uno y mejorando la operativa en otro, y de forma general, acordaros que yo siempre os decía que la creación de cultura tiene que ser continua en una organización. No es una fase que empiece ni una fase intermedia, no. Eso lo estamos haciendo de forma permanente mientras estamos trabajando el resto de fases dentro de lo que es la transformación empresarial. Entonces, bueno, mi labor solamente era un poco introduciros cómo trabajamos con una empresa como Hijos de Luis Rodríguez, como Supermercados Más y Más, y ahora mismo Pablo lo que os va a trasladar es, desde el punto de vista más de automatización o desde el punto más de medición, qué se ha ido haciendo dentro de Hijos de Luis Rodríguez, para que podáis ver un caso pues real, ¿no? Entonces, bueno, sin más, Pablo, te dejo que compartas tú, que les traslades todos los desarrollos que se están llevando a cabo dentro de Más y Más. Ahí está. Pues nada, vamos a compartir pantalla. A ver si se ve. ¿Vale? Pues bueno. Derivado de todo este trabajo previo que se ha hecho en este cliente, aprovecho también para, bueno, que al final por tiempo no lo hemos comentado, que es el tema de medir y de hacer un seguimiento de esos indicadores, ¿vale? Ahora veremos la importancia de esto. Pero bueno, ya visualmente ya estáis viendo un poquitito pues hacia dónde van las cosas, ¿no? Pues vamos a analizar un poco de dónde viene esta información. Derivado de estos grupos de trabajo y de esta definición de procesos, pues analizamos conjuntamente con la empresa cuál es el proceso que ahora mismo creen que tienen más descontrolado y donde más daño lo está haciendo, donde ve que menos eficientes son y más desperdicio se puede haber, ¿vale? En el caso de este cliente, ¿vale? Pues resulta que es el dar de alta productos.
una cosa que al principio puede parecer sencilla, en una organización de este tipo, con la variedad de catálogo, bueno, ya veis cómo son los supermercados, dar de alta un producto en un supermercado no es una cosa trivial, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer toda una coordinación. Lo primero, ver si nos interesa comercialmente o no, qué condiciones tenemos. Después, saber en qué sitio lo podemos ubicar, saber en qué condiciones lo vamos a vender en la página web. En el caso de tener también otra cadena de distribución o de franquiciados, ¿cómo se va a tratar eso? Después, ¿cómo voy a hacer el acuerdo comercial con ese proveedor para ver cómo funciona el producto? Pasado X tiempo, ir midiendo cómo ese producto me sigue interesando por el espacio que ocupa en cada súper o no. Vale, al final con todas estas cosas, pues se decide acometer y automatizar el proceso del alta de un producto, ¿vale? Teniendo en cuenta que este proceso antes estaba funcionando, pero no estaba funcionando de una manera automatizada, ¿vale? Como siempre dicen la gente más y más, nosotros meter goles los metíamos, ¿vale? Lo que pasa es que antes dábamos 18 pases antes de llegar a la portería. Desde que tenemos el proceso automatizado, el balón llega rápido al área, el gol es muy rápido. Es la principal diferencia. Mira, además aquí tenemos un indicador fundamental. Antes no se podía medir bien porque no estaba el proceso automatizado, no se sabía con certeza. Pero cada vez que llegaba a una reunión de consenso para saber si se firmaba el acuerdo comercial con el proveedor del alta del producto, tardaba una media 32 días. Ahora mismo, desde que está, bueno, en los últimos tiempos, pues está en 13 días. Vemos aquí que hay un pico, ha habido que alguno pues que ha tenido algún problema, se pueden ver, ¿no? Está claro dónde están los picos, pero la media es de 13 días en dar de alta un producto desde que se inicia una conversación con un proveedor, ¿vale? Vamos a ver por encima cómo, bueno, a ver, esto ha sido el primer proceso con el que se ha empezado a trabajar. Después de esto, pues también se ha empezado a automatizar más procesos, siempre con una misma plataforma de EPM, desde la que tengamos pues, gestión de potenciales, gestión de nuevos proveedores, actualizaciones de proveedores, aprobación de documentos, ¿vale? Es decir, hay una serie de procesos. Esto siempre está vivo. Pues, ¿cuál es el siguiente que vamos a cometer? Pues la modificación, las bajas de producto, que también son procesos complejos. Para que veáis, tampoco voy a enseñaros el core o el detalle de la organización, pero para que veáis que al final es un flujo bastante grande, en el que desde que se ha dado alta un producto pueden intervenir directamente el proveedor dentro del proceso, es decir, si yo no sé complementar toda la información de la ficha de un producto, el proveedor va a entrar y me va a complementar esa información, es decir, vamos a hacer el método McDonald's de que el tercero pues, me ayude a hacer las cosas, ¿no? Y bueno, pues tiene su flujo con sus aprobaciones, interviene toda la organización, ¿vale? Desde merchandising, desde la parte logística, que es muy importante, obviamente toda la parte comercial, y se va integrando con el RP que tienen en la actualidad en los momentos puntuales donde es necesario, ¿vale? Cuando ya hay bastante información del producto y se ha recogido mucha información de él, pues se va integrando, ¿vale? Al final, pues este es el proceso y los subprocesos definidos. ¿Cómo se ve eso mejor? Bueno, si vamos al inicio, aquí tenemos, por un lado, indicadores de lo que son los tiempos medios que está dado de alta, ¿vale? Los acuerdos que se han firmado al finalizar el proceso de alta, pues cómo se están comportando, una serie no de indicadores, sino de valores que la organización quiere medir, que si se desarrolla bien, si es relevante para ellos o no. Y por otro lado tenemos toda la gestión por tipos de familia y subfamilia de las diferentes altas, las más representativas. Aquí también tenemos en qué estado se encuentran todos los procesos que se han arrancado. O sea, aquí tenemos hoy, fíjate, pendientes de asignar, estos ya son procesos que están pendientes de asignar su código para integrarlos en el RP, ¿vale? Es decir, ya se han llegado y si pinchamos en cada uno de ellos, pues vemos toda la iteración de por dónde ha ido cada uno de estos procesos, ¿vale? Pues se han arrancado por aquí, se ha arrancado la alta de producto,
Aquí ya se puede ver toda la información que se ha ido complementando. Una cosa muy importante en los procesos, no solamente tenemos toda la información, sino que también tenemos, en este caso, si hubiera el proceso avanzado suficiente, ya tendríamos también su ficha logística, su ficha técnica, ¿vale? Vamos a ver si cogemos uno que esté ya... Y fotos. Mira, en este caso ya tenemos pues una foto del producto que se quiere dar de alta, ¿vale? Aquí lo tenemos. Es decir, no solamente estamos... Aquí va la conexión un poco así. Ahora. ¿Vale? No solamente automatizaron procesos sus datos, también son todos sus documentos para que todo quede completamente... ¿vale? Luego respondemos las preguntas, ¿vale? Para que todo quede completamente integrado y pues, bueno, tengas toda la visión dentro de la misma plataforma con la que estás trabajando, ¿vale? Estos están en curso. Vamos a ver si tenemos aquí... Mira, estos 19 están ya quedados terminados, pero están pendientes todavía de la firma del acuerdo entre el proveedor, entre el cliente y el proveedor. Vale, pues estos habrán avanzado más, estarán ahora mismo pues parados aquí. Están ya a puntito de terminar el proceso. ¿Vale? Ya nos ha alimentado este proceso. Probablemente aquí ya tengamos... Pincho en esta. Es probable que aquí ya tenga... ¿Veis? Aquí ya tengo la ficha logística del mismo. Esto es muy importante para después saber dónde lo tengo que ubicar. Aquí tengo la ficha logística y también tengo, obviamente, pues lo que es la ficha técnica del artículo. ¿Vale? Es decir, tengo toda la información y por dónde ha ido pasando y cómo ha ido iteracionando. ¿Esto que nos permite? Pues si tenemos todo ese proceso completamente controlado y automatizado, pasar a la siguiente fase. ¿Vale? La siguiente fase, ¿cuál es? La de robotizar tareas dentro de este proceso. ¿Dónde hay aquí? A ver, esto desgraciadamente no os lo puedo enseñar porque necesitaría conectarme a la VPN del cliente. Pero aquí hay una tarea que obviamente... ¿dónde estaba? La de complementar los datos del proveedor. Esta es típica de ser robotizada. ¿Por qué? Porque no es más que andar buscando. Cuando el proveedor ha pasado un tiempo y no se ha devuelto la información, pese a que es el más interesado él en que se dé de alta su producto en un supermercado, ya sabéis cómo en estas cosas, pues al final lo que tienes que hacer es buscar ese producto por internet, reunir toda la información y con eso ir preparándote la ficha, ¿vale? Pues ahí es donde el robot te ayuda. Es decir, te puede ayudar a hacer las búsquedas y sobre todo a entender la información que se va rescatando del navegador y pasándolo a un documento para que después el usuario solamente que tenga que coger la información que para él es interesante y rellenar la ficha. No tiene que andar navegando para que imagínate que fuera, yo qué sé, un pack de 2 litros de central, yo qué sé, y desde aquí tuvieras que coger, irte a buscar, pues que les pasa muchas veces, a la parte de shopping y buscar en otro proveedor, pues el EA, diversa información del producto, pues todas estas cosas de aquí se pueden robotizar. Y es con lo que estamos ahora mismo, ¿vale? Ciertas tareas de aquí se están siendo robotizadas con RPA para ayudar a las personas que realizan estas tareas dentro de la organización. Al final, pues es casi toda la organización, a que sean más ágiles complementando esta información, ¿vale? Y yo creo que por tiempo que vamos, creo que, bueno, es bastante lógico y se ve bastante claro un poquito cuáles son las fases, cómo se van haciendo todas estas cosas y lo que no nos dio tiempo a ver antes, que era la parte de medir, pues aquí también tenéis un ejemplo real, ¿no? de cómo son estos datos, ¿no? ¿Vale?
Por mi parte, Deja si puedo compartir y vemos si sí. hay las preguntas. Sí, si había aquí una Dice pregunta. una pregunta, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí dice, ¿a partir de qué volumen de empresa suele ser rentable su puesta en marcha? Eso va a depender pues de varias cosas. Mira, lo primero, qué tecnología quieras o sea necesaria para resolver tu problema. Tú date cuenta que un sistema BPM, para que tenga sentido, tiene que haber por lo menos un número de personas que se pasen información entre ellas para poder automatizar el proceso, porque si no, no tendría sentido. Y va a depender del proceso. Si es un proceso que tiene un coste interno alto, pues al final es hacer lo que veíamos antes, hacer una medición del ROI para ver si es interesante o no. En el caso del RPA, pues mira, para cosas pequeñas es muy rentable, porque lo primero, que tenemos soluciones por ahí en el mercado que son open source, que no tienen coste de licencias. Entrenar un robot, bueno, si habéis visto el ejemplo que hacíamos antes, lleva 10 minutos. Bueno, al igual que automatizar un proceso con BPM, son cosas que ya estas herramientas están muy orientadas a realizar el trabajo con muy poco tiempo de puesta en marcha. Entonces, al final no te puedo decir una regla fija, al final se habría que medir qué es lo que te cuesta a día de hoy hacer ese proceso, analizar los costes de realización del proyecto, que varían mucho, y en función de eso, pues a ver si el ROI lo vas a tener. ROI vas a tener seguro. El tema es saber si va a ser a 1 año, a 2, a 3. Es como los paneles solares. Al final hay que saber, tienes que tener claro y hacerte y medir cuándo vamos a tener el retorno a la inversión. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, puede ponerla o activar el micro. Yo le estaba preguntando antes porque me ha parecido muy interesante. Yo entiendo que evidentemente todo este tema, ¿no?, de la digitalización, de la automatización, es como un plan de empresa cuando tú creas, ¿no? El negocio, estamos diciendo, es como un documento vivo que tú no lo realizas y lo haces en un momento, sino que yo creo que cuando ya metes la cabeza en este proceso, pues son pasos a paso, que este mundo va avanzando tan rápido, constantemente que a largo plazo. Lo que te tienes que buscar es una organización que te ayude a acompañarte durante todo el camino y bueno, pues poco a poco. Esto es obvio que no se puede implementar todo de la noche a la mañana. Es un camino, es un plan de empresa. Exactamente, lo has definido perfectamente. Es un plan de empresa en el que hay veces que va a poder hacer parte solo y otras que va a necesitar ayuda. Pues buscar a alguien que te ayude y poco a poco ir dando pasos. Lo bueno es que todas estas cosas al final tienen un retorno a la inversión dentro de la organización. Sí, yo creo que lo que nos queda claro es que cuando vemos que este tipo de procesos se ajusta a nuestra estructura, a nuestra empresa, lo que nos va a permitir ser más eficiente, ser más eficaz y al final ser más competitivo en este mundo, en el mercado en el que nos estamos moviendo actualmente, ¿no? En muchos casos decimos que ya hasta empezar a pensar en sobrevivir gracias a tener esas cosas. También. Actualmente en este mundo en el que estamos rodeados, donde siempre hay que dar un paso adelante, no nos podemos quedar atrás, porque eso supone la supervivencia de la empresa y el mejorar también ser más eficaces, ¿no? y mejorar nuestra posición en el mercado, que yo creo que es lo que todo el mundo también está buscando, ¿no? Bueno, pues yo creo que simplemente daros las gracias tanto a Gemma como a Pablo por ser tan prácticos en la exposición y tan claros. Y a vosotros recordaros que recibiréis el cuestionario, la webinar se queda grabada, las presentaciones, y la presentación, correos por si necesitan ampliar cualquier información. Y nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente webinar. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Emma. Gracias. Hasta luego.